Vamos a ver en este vídeo los aspectos teóricos relacionados en cómo calcular el área determinada por dos curvas que tienen puntos de corte en el intervalo donde queremos calcular el área, es decir, en el intervalo abierto AB. Bueno, pues para ello vamos a poner un ejemplo gráfico. Imaginemos que tenemos esta situación, tenemos dos funciones f y g continuas en el intervalo AB, con puntos de corte entre ellas, y queremos calcular el área que determinan esas dos funciones entre el punto A y el punto B. Bueno, pues a partir de ahí vemos que lo que tenemos que hacer es buscar los puntos de corte donde se cortan esas dos funciones, porque van a ser los puntos donde las funciones pues van a cambiar, en el sentido de que van a alternar, donde una es mayor que la otra, donde la f es mayor que la g o donde la g es mayor que la f, y eso habrá que analizarlo para ver cómo calcular las áreas. Bueno, vamos a seguir entonces el siguiente proceso. Pues dadas esas dos funciones f y g continuas en un intervalo cerrado AB y que tienen puntos de corte en el interior de ese intervalo, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero, calcularemos los puntos de corte de las dos funciones y nos quedaremos con los puntos de corte que estén dentro del intervalo AB. Los que están fuera del intervalo AB pues no nos interesan. En nuestro caso pues vemos que son x1 y x2. Y lo que haremos es observar que se van a formar tres recintos, desde A hasta X1, desde X1 hasta X2 y desde X2 hasta B. Pues lo que haremos es calcular el área que se forma en cada uno de esos tres recintos, es decir, el comprendido entre A y X1, como hemos dicho, entre X1 y X2 y entre X2 y B. Como hemos visto antes, pues lo que haremos es utilizar el valor absoluto para no tener la necesidad ni de tener una representación gráfica ni de tener que estar viendo, aunque se podría hacer cuál es la función que es mayor que la otra, es decir, si la f es mayor que la g o si la g es mayor que la f. Así que lo que haríamos es pues algo como esto, calcularíamos la suma de las tres áreas utilizando el valor absoluto y en cada una de las integrales, la primera entre a y x1, la segunda entre x1 y x2 y la tercera entre x2 y b, y lo que ponemos es la función f menos la función g, ¿vale? Con el valor absoluto fuera, insistimos, para no tener que estar viendo pues si ponemos f menos g o si ponemos g menos f, o con el valor absoluto nos garantiza que estamos calculando el área de cada uno de estos recintos. Bueno, podemos observar que en nuestro caso concreto, observemos que entre a y x1 pues es la función f la que está por encima de la función g, así que sin valor absoluto lo podríamos calcular así, la integral entre a y x1 de la f menos la g, diferencial de x. Entre x1 y x2 es la g la función que está por encima de la f, es decir, la que es mayor o igual que la f, así que integral entre x1 y x2 de la g menos la f. Y en el tercer recinto, en el tercer intervalo, entre x2 y b, observemos que de nuevo es la f la que está por encima de la g, la función f es mayor que la g, así que ese área pues sería la integral entre x2 y b de la f menos la g. ¿Vale? Si tuviéramos esta representación gráfica, o si buscamos si la f es mayor que la g o la g es mayor que la f en cada uno de estos intervalos, pues podríamos haberlo calculado directamente así. Pero insistimos, si no queremos complicarnos con representaciones gráficas, si no nos la piden, o si es complicada de calcularla, o si no queremos estar dando valores en cada uno de estos intervalos para ver quién es mayor, pues lo hacemos como hemos dicho antes con los valores absolutos y tenemos el resultado directamente. Importante en este tipo de ejercicio, hay que tener clara que la integral entre a y b de la función f menos la función g no representa este área que buscamos por aquí, porque estamos viendo que en algunas de esas regiones es la f la que es mayor que la g, mientras que en el resto de las regiones ocurre justo lo contrario, y si no estaríamos compensando unas con otras, ¿vale? Es muy fácil caer en el error de pensar que el área es esto. Esto es el área cuando no hay punto de corte en el intervalo AB y la f siempre es mayor que la g, que no es el caso que lo que tenemos aquí en el ejercicio. ¿Vale? Y por último, pues en modo de resumen, lo que sí podríamos hacer es calcular la integral entre a y b del valor absoluto de la f menos la g, porque ahí al dividir el valor absoluto de f menos g en la rama donde se originan los cambios de signo, que sabemos que es lo que hacemos con el valor absoluto, pues las regiones en que la función f menos g es positiva, pues directamente nos darán el área, pero en aquella donde la función f menos g es negativa, lo que sí se van a convertir con el valor absoluto en regiones que van a tener el mismo área. Así que así sí se podría hacer, calcular la integral entre a y b del valor absoluto de f menos g. No nos reporta ninguna ventaja en el sentido de que si nos encontramos una situación como esta, lo primero que tendremos que hacer es
ver dónde este valor absoluto vale 0 para ver dónde cambia de positivo a negativo. Es decir, al final lo que hacemos es hallar los puntos de corte de la F con la G, que es lo que hemos hecho al fin y al cabo en el principio de nuestro razonamiento, ¿vale? Pero que quede claro que esto sí representa el área entre A y B, que se encierra entre las funciones F y G, mientras que sin el valor absoluto no lo representa, como hemos explicado anteriormente.